Muy bien. Está haciendo calorcito, sí, vamos a ver si ponemos un poquito los aires. Muy bien, ¿podemos cerrar esa puerta, porfa? Muy bien. Primero que nada, vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Entendemos por su palabra que el crecimiento solo lo da Dios. Y nosotros, como su iglesia, como parte de su cuerpo, la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, anhelamos que Jesucristo edifique su iglesia. Anhelamos que sea palabra de Dios y no de hombre, que sea palabra conforme a su voluntad. Muy bien, vamos a ir aquietando los espíritus y vamos a orar y vamos a pedirle que sea el Señor el que nos enseñe y nos dé crecimiento. Señor Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor Padre por tu presencia en nuestra vida. Gracias Señor Padre por este tiempo juntos como iglesia. Hoy estamos aquí reunidos Señor para adorarte, para buscarte. Para adorarte Señor porque solo tú eres digno y grande sobremanera. Y para buscar el crecimiento que solo tú das. Pedimos, Señor, que nos hables y nos enseñes, así también como por misericordia, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra, y si oímos hoy tu voz, estemos ahí abiertos en nuestros corazones, para ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como ya sabéis, las últimas 3 semanas venimos hablando de un tema que es muy recurrente en la vida de cualquier creyente. Los 3 mensajes, tanto por mi parte como la de Jesús y la de Alex, han ido en dirección a tener fe. En incertidumbre, a tener fe. Bajo presión, a tener fe. En la prueba, etc. Y hoy nuestro texto principal se encuentra en 1 Pedro 2, 18 al 23. Por si quieres ir buscándolo en tu Biblia, 1 Pedro 2, 18 al 23. Y allí está nuestro texto principal hoy. Como siempre tenemos nuestros versos aquí en la pantalla por si quieres seguirlos y quieres estar ahí aprendiendo también y poder estar ahí atento a todo. Pero es fundamental que busquemos palabra y que entendamos la palabra del Señor. Ahí está nuestro texto principal y el título de este mensaje es Pacientes durante la prueba. Pacientes durante la prueba. Paciencia en la prueba. Palabras clave. Paciencia y prueba. Vamos a comenzar leyendo todo el texto y poco a poco vamos a profundizar en él. 1 Pedro 2, 18 al 23. Dice, criados, le dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro texto principal. En primer lugar, me gustaría que meditásemos y nos fijásemos en el verso 18, en el primer verso del pasaje. Ahí vemos cómo la palabra, como Pedro, habla a los creyentes que están bajo sujeción a sus amos. Hoy en día no se practica la esclavitud, entendemos, pero la realidad es que hay mucha esclavitud moderna, lo que hace referencia a la explotación, ya sea infantil y en diferentes partes del mundo, por un salario o bajo amenaza. La verdad es que sigue habiendo esclavitud moderna. Pero en el pasaje y en el tiempo contextual de Pedro, le habla también porque existía o era permitido la esclavitud, siervos y amos. Y hasta hace no mucho hemos tenido esa situación en el mundo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Podríamos pensar. Si está hablando contextualmente a los siervos y a los amos. Aunque a nosotros nos suene a pasado, como ya hemos dicho antes, hoy en día también hay una esclavitud moderna. Pero también
aunque nosotros como sociedad aquí en Occidente no vivamos o no veamos la esclavitud social a la que mucha gente está expuesta, o la esclavitud que fue en el pasado, entendemos que este verso también aplica a cualquier creyente que está sujeto a las autoridades en el trabajo o las autoridades en un ámbito social. ¿Hay alguien aquí que se gobierna solo, como se dice? Nadie. Todos tenemos policías, seguridades del Estado, autoridades, jefes, todos. Así que todo esto aplica a nosotros, evidentemente. Lo que enseña el verso, vemos una vez más que Pedro exhorta a los creyentes, tanto en el pasado como a nosotros, a mostrar respeto y obediencia, no solo a los amos, no solo a los jefes, no solo a los que son buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Vale? Eso enseña el verso 18. Y lo que enseña el verso 18 es que no aprueba la injusticia. El verso 18 no dice que aprobemos la injusticia. El verso 18, Dios no aprueba la injusticia. Lo que Dios enseña es que Dios entiende lo que está bueno y lo que está malo, pero Él enseña, Él espera de nosotros que nosotros tengamos una actitud cristiana aún bajo la presión o la injusticia. Lo que enseña el verso es a mantener una buena actitud delante de Él bajo presión, bajo injusticia. ¿Qué es esto de tener una actitud cristiana bajo presión? Pues hablamos de tener una actitud cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Yo, a pesar de lo que vivo en mi trabajo o en la situación en la que esté, yo debo de actuar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y Dios espera que nosotros sepamos soportar a los jefes o amos que son difíciles. En el cristianismo, digo cristiano, aunque es importante recalcar que hoy en día la palabra cristiano se ha depravado lastimosamente y casi no se mantiene su significado original, contextual con Cristo, seguidores y discípulos de Cristo, de las enseñanzas de Dios. Hoy en día encontramos que se le dice cristiano a multitud de sectas y herejías con falsa doctrina. Es importante decir esto. El creyente, el ser creyente, el confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, lo que nos permite entrar a la familia del Padre, todos nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, somos la iglesia, que somos creyentes de Él, hijos de Él. El ser creyente no nos da derecho a rebelarnos a las autoridades. El ser creyente no nos da derecho a pensar por encima de las autoridades que Dios ha establecido. Hagan justicia o hagan injusticia con nosotros. Esto de rebelarse a la autoridad es algo que Dios no aprueba en su palabra y lo deja claro. Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Muy claro. Entendemos la conclusión del verso 18 de 1 Pedro 2, que nos enseña a Dios a respetar a nuestros jefes, respetar a la autoridad, respetar y ser humildes, aunque mi autoridad sea difícil de soportar y tenga varios momentos de injusticia conmigo. Qué importante eso. Dicho eso, vamos a leer unos dos versos, 19 y 20, que son claves también en el mensaje. Lo hemos leído ya, lo leemos. Dice: porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muy bien, el verso 19 enseña que esto merece aprobación, si alguno sufre molestias padeciendo injustamente. De acuerdo al contexto del pasaje, para ser más exactos, el siervo, verso 18, el trabajador en nuestro entorno contextual, si recibe un trato injusto, debe también de parte de Dios aceptar la situación confiando en el cuidado de Dios, con plena fe en la autoridad soberana de Dios. ¿Debe el cristiano rebelarse, contestar y ser un necio con sus palabras si sufre una injusticia en su trabajo? No. Dios espera que nosotros sepamos soportar aún a los jefes difíciles, confiando en su cuidado. Yo sé que Dios está arriba,
que ve todas las situaciones y yo sé que Dios hará justicia conmigo. Eso debería decir un cristiano. Estamos creciendo juntos. Evidentemente todos hemos tenido situaciones malas en nuestro trabajo, yo el primero. Debemos de estar confiando para hallar el favor divino, la aprobación de Dios. Dios espera que nosotros no caigamos en enojo, en hostilidad, en descontento, en orgullo o rebeldía, sino confiando en su gracia, confiando que Él tendrá el favor divino por confiar en Él. El verso 20 da más pinceladas y más detalles de los dos anteriores. Si haciendo lo bueno soportamos, esto es aprobado delante de Dios. La palabra aprobado significa gratificante delante de Dios. Digo Dios porque ese es el contexto. Gratificante para Dios, que tiene mérito delante de Dios, que tiene una aprobación de Dios, es decir, que es de su agrado. Si nosotros sufrimos haciendo lo bueno, por lo tanto, tenemos el agrado de Dios. A Dios le agrada eso, Dios lo aprueba. Y aquí nos vamos a detener más para profundizar en la palabra. Aquí vamos a salir un poco también de nuestro contexto y vamos a comparar más versos. El primer punto es soportar las situaciones difíciles. Sí, el creyente debe de soportar las situaciones difíciles. Lo enseña su palabra. Dios ha permitido que en la vida de cada uno de nosotros haya pruebas y haya situaciones difíciles. Hay muchas personas que creen que por ser cristiano todo le debe de ir como un camino de rosa. Y la realidad no. Dios nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Hay situaciones que parecen injustas en nuestra vida. Hay situaciones que son duras emocionalmente. Hay situaciones trágicas físicamente. Hay situaciones muy duras también a nivel emocional, sentimental. Nosotros no entendemos todo, por no decir que no entendemos casi nada de lo que pasa en nuestra vida, pero ese es el diseño perfecto de Dios. Ahora, aunque no entendamos todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestro alrededor o en la vida de nuestra familia, Dios sí espera que nosotros conozcamos su voluntad. Y su voluntad y su dirección están en las Escrituras, en la palabra. ¿Cómo sabemos su voluntad? A través de la palabra. Esa es la palabra de Dios, es su enseñanza. Primera de Pedro 4:12 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios nos enseña en su voluntad, es decir, en su palabra, que nosotros no debemos de sorprendernos por la prueba que estemos viviendo. Suena fácil, pero es difícil de aplicar. Una vez más, yo el primero. Pero Dios es fiel y nos enseña su palabra. Las pruebas, por ende, no son algo raro o no deberían de ser algo raro en la vida del creyente. Dios permite circunstancias difíciles para cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Todo está bajo la voluntad de Dios, todo. Él es el responsable de todo. Él no se quita responsabilidad. Él permite todo y en la eternidad lo sabremos junto a Él. Él no se arrepiente de nada. Él no es un hijo del hombre para que mienta. Él permite todo. Todo está bajo su voluntad. Lo que permite, Dios lo ha permitido y tiene algo que enseñarnos. Tiene algo que, si hay una situación difícil en mi vida, una prueba, Dios lo ha permitido y seguro que Dios tiene que enseñarme algo. Dios tiene un propósito en mi vida y gloria a Dios que Él me tiene en cuenta para tener un propósito. Gloria a Él. Como enseña el verso 20, sufrir por hacer el mal no tiene mérito. Sufrir por hacer el mal no es una prueba, es una consecuencia. Sufrir injustamente mientras uno hace el bien, eso sí es una prueba. Y Dios lo valora muy positivamente. En segundo lugar, segundo punto, las pruebas y el Señor. ¿Qué tienen que ver? Como ya vimos antes, a veces los creyentes, de una forma genuina, nos preguntamos, ¿pero por qué? Creo yo que debería de ir todo bien si Dios es mi Padre y la palabra dice eso. Muchas veces, siempre lo hemos dicho, el no conocer la palabra no exime de la consecuencia de la palabra. Es decir, si yo no conozco la palabra y las escrituras, debo de hacerlo para comprender cuál es la voluntad de Dios y por qué pasan las cosas, si es que Dios permite que yo comprenda de acuerdo a su palabra. ¿Qué tiene que ver las pruebas con Dios? Dios permite las pruebas.
como vimos antes, es algo normal, que no debemos de extrañarnos. La palabra prueba viene del griego, peirazo, y lleva la idea de examinar, de escudriñar, es decir, averiguar algo con cuidado, de disciplinar, de instruir. Eso lleva a la connotación la palabra prueba. Para conocer la voluntad de Dios acerca de las pruebas, ¿a dónde debemos ir? A su palabra. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a digerir un poco más eso. Como aprendimos el jueves también con Jesús, en ese mensaje, vemos también aquí que Pedro utiliza la imagen y la enseñanza del refinamiento del oro, ese proceso. El oro se purifica con fuego, no se consume, sino que se purifica con fuego. El fuego, el calor, hace que las impurezas suban a la superficie y se eliminen. Es decir, el fuego prueba el oro y lo hace más puro, porque le quita las impurezas. Nótese, y estemos atentos a esto, de la misma forma Dios, a través de Pedro, inspirado por el Espíritu, permite el fuego de las pruebas en nuestra vida para limpiar las impurezas de nuestra fe, para limpiar las impurezas de nuestra vida, de nuestro carácter, el orgullo, la incredulidad, la autosuficiencia, el amor al mundo, etcétera, etcétera. De la misma manera, el mismo ejemplo. Si nosotros observamos Santiago 1, del 2 al 3, dice: hermanos míos, fíjense, notemos la actitud que debemos de tener. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no dice que Él no permite la prueba, sino todo lo contrario. Salmos 7, 9 dice que fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece todo al justo. Parte clave. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios permite las pruebas y está bajo su voluntad, porque Él prueba la mente y el corazón. Dios prueba, es decir, Dios disciplina, instruye, examina nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser. Examina a sus hijos. Cuando nosotros salimos de este contexto y vemos un poquito más los ámbitos humanos, para hacer una imagen que traiga también un fácil entendimiento, las pruebas se utilizan para evaluar un conocimiento. Los profesores hacen pruebas, hacen exámenes a sus alumnos para que evalúen su conocimiento o las aptitudes incluso de una persona. Sirven también las pruebas para verificar la calidad y el funcionamiento. Yo trabajo en una cadena de un videojuego y nosotros también tenemos que hacer pruebas para comprobar que ese funcionamiento es el correcto y no es el no deseado. También las pruebas se emplean en el mundo, en un contexto del mundo, se emplean para demostrar la validez de algo, ¿vale o no vale? Y son también instrumentos y evidencias utilizados en un juicio para convencer sobre la verdad o la injusticia de una persona, para probar justicia e injusticia. Así que incluso en los ámbitos de la vida, las pruebas son muy útiles para conocer el estado de algo o de alguien. Las pruebas son importantes en la vida también para conocer el estado de algo o de alguien. Centremos nuestra atención aquí en lo siguiente. En el desierto, yéndonos al Antiguo Testamento, Dios probó al pueblo de Israel para mostrar lo que había en su interior, en su corazón. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién permitió la prueba en el desierto? Dios. Dios se hace responsable. Sí, yo te he traído todos estos 40 años. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esa manzana, esa enseñanza debe caer poco a poco. Las pruebas en nuestra vida muestran lo que hay en el corazón del creyente. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Enseñan verdaderamente
¿quién tiene el primer lugar en el corazón de sus hijos? ¿Será Dios o será su familia? ¿Será Dios o será su estilo de vida? ¿Será el Señor Jesucristo o serán sus padres o sus hijos, su familia, su trabajo, el dinero, etcétera? ¿Qué importancia tiene esa enseñanza? En tercer lugar, dice la palabra, volviendo a nuestro pasaje principal, la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, y como vemos también con Santiago, produce paciencia. Dios permite las pruebas en nuestra vida para comprobar dónde está nuestro corazón. ¿Con qué finalidad? La de instruirnos y perfeccionarnos en su obra. Ahora, esa prueba de nuestra fe debe de producir paciencia. Debe. Y digo debe porque no es algo directo. Depende de la persona, depende del creyente. Si tiene la actitud correcta de acuerdo a las Escrituras, si tiene fe en Él, o si se impacienta y peca, y se rebela, y toma malas decisiones apoyándose, como dice Proverbios 3, en su propia prudencia. Tener paciencia. ¿Qué es esto de tener paciencia? Tener paciencia es la capacidad de soportar, de esperar situaciones molestas. Cuando hay situaciones molestas, yo aprendo a soportar. Eso es tener paciencia. Aprendo a esperar. Si son difíciles, que requieran tiempo, eso es tener paciencia. Sin perder la calma, sin dejarme llevar por una emoción o un sentimiento. Sin perder la confianza en Dios para nosotros. Eso es tener paciencia. Implica tolerar, aguantar la frustración, los obstáculos, las provocaciones. Y todo eso permite tomar decisiones acertadas, siempre y cuando tengamos paciencia, confiando en Dios y no en nuestra propia prudencia. Ahora, también la paciencia no se debe de confundir con pasividad o inactividad. La paciencia no es estar quieto y voy a esperar a que se pase. No, eso no es la paciencia. La paciencia es la actitud del corazón, que confía en la palabra de Dios en vez de sus emociones o su prudencia. ¿Qué pasa o qué piensa muchas veces un creyente cuando está durante las pruebas? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando estamos durante las pruebas? Que perdemos la paciencia. ¿Qué pasa cuando he perdido el trabajo? Y se supone que yo siendo creyente debería de tener un muy buen trabajo y el Señor me debería de prosperar en todo lo que yo hago. Lo digo entre comillas porque eso tiene su contexto en la Biblia. El que hace la voluntad de Dios, el que persevera en la ley de la libertad, persevera en todo lo que hace, como dice Santiago. Tiene una condición. Pero un creyente que no conoce la palabra, o que es inmaduro, o que puede ser muy maduro, pero tiene una mala situación en su vida, un momento de duda, ¿qué pasa? Que he perdido mi trabajo. ¿O qué pasa? Que me están presionando aquí en mi casa. ¿Qué pasa? Que tengo un familiar o yo mismo con una enfermedad terrible o una situación terrible. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Que se ha muerto un familiar muy cercano a mí. No entiendo. ¿Qué está haciendo Dios? No entiendo por qué Dios permite que en mi situación, en mi familia, sea una familia disfuncional. Que mi padre y mi madre no me quieren. O que mis hijos no se sujetan a mí, sino que se rebelan. Y hacen lo que le da la gana. No entiendo. No entiendo cómo tengo un cónyuge que no busca al Señor. No entiendo. Y podemos poner las pruebas que queramos ahí. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Que ya hemos visto que Dios las permite. Que perdemos la paciencia, que nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Que muchas veces perdemos la paciencia y empezamos a actuar con sentimientos bajo nuestros sentimientos y emociones. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermanos, y yo hago una pregunta. El cristiano, de acuerdo a la palabra, ¿debe de vivir por sus emociones o debe de vivir por sus convicciones? Por sus convicciones. Alto y claro, por sus convicciones. ¿Debe de vivir por lo que diga su corazón o por lo que dice el corazón del Rey del Universo? Por lo que dice Dios, por su palabra. Es por eso que nosotros animamos una y otra vez a llenar nuestra mente y corazón de la palabra, porque es necesario conocerlo. No podemos vivir bajo la voluntad de Dios si no conocemos su palabra. Ahora, Jeremías 17, 9 al 10 nos dice algo muy clave para toda la humanidad. Dios dice, el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que cualquier cosa. El corazón es engañoso. El corazón del ser humano. El centro de su voluntad, de su inteligencia. El ser del ser humano. Y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Y Dios dice, ¿quién lo conoce muy bien? El único. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, como leímos antes, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué hermosa es la palabra de Dios, que nos enseña que engañosos son los sentimientos que salen del corazón, que engañosos son las emociones que salen del corazón, que Dios prueba la mente y el corazón del creyente o de las personas, que Dios es justo, como dice la parte final de esos 2 versículos, y da justamente a cada hijo o a cada persona según sus obras. Las emociones, los sentimientos no son buenos consejeros. Si yo actúo y vivo por mis emociones, estoy seguro que tomaré más de una mala decisión. Ahora, ¿quién es el mejor consejero? Dios es el único y el mejor consejero. ¿Dónde está su consejo perfecto? En su palabra, que alumbra, como dice Salmo 119, y hace entender a los simples. Ahora, paréntesis pequeño, es importante comprender que prueba no es lo mismo que tentación. Una tentación es una situación de nuestro pecado, por nuestra concupiscencia. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Ahora, somos tentados de nuestro pecado. Pero Dios sí prueba a todos. Volviendo a nuestro pasaje principal, verso 21 al 23. Pues también para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para imitarle. A él le maldecían, a él le injuriaban, pero él no amenazaba. Él sufría. Él sabía sufrir. Y saber sufrir es encomendar la situación a Dios. Pero él, en su paciencia y en su confianza en Dios, encomendaba su causa, esa situación terriblemente, la más injusta de toda la historia de la raza humana, se la encomendaba a Dios. Si la razón más injusta de la raza humana, el Creador, Jesucristo, se la encomendó a Dios dejándonos un ejemplo, ¿habrá algo en mi vida que no debo yo de saber soportar y encomendársela a Dios? Me encanta esto, esa parte que dice al que juzga justamente, independientemente del motivo de la prueba que venga a nuestra vida, que muchas veces no la sabemos. Job nunca supo que fue probado porque Satanás fue a tentar a Dios, al mismo Dios, a decirle, no, ya verás tú como Job que le quita las cosas y te va a empezar a detestar y va a empezar a maldecir contra ti. Job nunca lo supo. Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Y Job bendijo el nombre de Jehová. Independientemente del motivo de la prueba, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Y la realidad, hermanos, es que muchas veces nos detenemos en el motivo de la prueba. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo. ¿Qué he hecho mal? No lo entiendo. Hermanos, tranquilos. Dios juzga justamente. Él está atento. Dios usa las pruebas para formar y crecer el carácter cristiano. Dios nos enseña a ser más pacientes, humildes y sabios. Y como hemos visto en su palabra anteriormente, Dios utiliza las pruebas para mostrar lo que hay en nuestro corazón, para pulir nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y para quitar las impurezas del mismo. Y además de eso, para aprender a confiar en Él. Para aprender a confiar en Él. Para acabar, ya para ir acabando, en una última enseñanza. Esta semana estaba leyendo Apocalipsis 13. Versículo 10. No sé si ese no te lo he dado, ¿no? Bueno, lo podemos poner. Aunque nosotros no tenemos tiempo para explicar los eventos proféticos, pero pronto lo tendremos los jueves. Enseñaremos acerca de eso, los tiempos finales, lo que viene, de acuerdo al Apocalipsis, y nuestro tiempo actual, entendiendo los tiempos que vivimos, donde la iglesia no va a pasar por la tribulación que vendrá sobre este mundo. Aún en ese tiempo habrán personas bajo esos juicios y tribulación que crean en Jesucristo como su Salvador.
Hasta el final llega la misericordia de Dios. Ahora, allí dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. En ese contexto que ya os he explicado, eventos finales donde la iglesia no está, pero pues, hay personas que creen en Jesucristo como su Salvador. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En el futuro habrán personas que en años de tribulación, cual nunca han habido en el mundo, haya personas que crean y Dios les dice, paciencia y fe. Paciencia y fe. Dios espera que esas personas acepten la persecución del anticristo que va a haber sobre todo el mundo con perseverancia y paciencia. Dios en su voluntad perfecta le permitió a Ezequiel, mejor dicho, le instruyó en el capítulo 24, que como señal a Israel, Dios le dijo, tu mujer va a morir, como señal a Israel. Y yo no quiero que tú te enlutes, no quiero que hagan nada, sino que les sea señal a ellos. Y Ezequiel dice la palabra que él lo escuchó y hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esteban fue un mártir, el primer mártir en la época de la iglesia, en la era de la iglesia. ¿Y cuántos cristianos no han muerto por sus convicciones y su fe en Cristo? Dios lo permite en su voluntad perfecta, la muerte de sus santos, porque tiene un propósito. Muchos son encarcelados, muchos son asesinados, pero todos aprenden con paciencia las pruebas y la voluntad de Dios. El último pasaje que quiero compartir está en Salmo 119, 75 y 77. Y dice así, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Parece curioso. Conforme a tu fidelidad me afligiste. He sido afligido, me ha dolido, pero ha sido por tu fidelidad. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley, tu palabra es mi delicia. Y uno puede pensar, ¿es una prueba realmente fuerte que me opriman en el trabajo, como vemos en el contexto allí en 1 Pedro 2:18? ¿Es una prueba que nadie puede pasar, que me opriman en el trabajo, que tenga un jefe injusto? ¿Es una prueba demasiado grande? Es una prueba impresionante que ni Cristo podría pasar, quedarme sin trabajo. Eso es una prueba difícil que se puede llevar mi vida espiritual. ¿De verdad es tan fuerte la prueba que tengo en mi matrimonio, donde Dios une dos imperfectos para hacer una sola carne? ¿De verdad es una prueba tan difícil la que tengo con mi cónyuge? Es una prueba muy, muy grande, soberanamente grande. La situación que tengo con mis hijos o con mi familia, ya sea mis padres, mi mujer, lo que sea, mi madre. ¿De verdad esa prueba es sumamente grande? Que Dios necesita darme explicaciones y decirme, hijo, lo siento, lo siento. ¿De verdad es esa prueba tan grande? ¿De verdad es... Nadie puede pasar que se le muera un familiar y esa prueba es terriblemente difícil? ¿De verdad es una prueba sumamente grande? Que me encarcelen por mis valores cristianos y hacer la voluntad de Dios es una prueba tremenda. Es demasiado morir por el creador del universo haciendo su voluntad. Es una prueba que nadie debería de pasar. O todas estas situaciones que pasan en nuestra vida y que Dios las permite son lo sumamente dignas para hacer y buscar a Dios con todo mi corazón. Son todas estas situaciones que hemos descrito, un par de ejemplos. Situaciones que están permitidas por el único y verdadero Dios para ayudarme a crecer en obediencia y en bendición para Él. Y no solo a nosotros. Dios utiliza a la mujer de Ezequiel para una nación entera. Ella muere y Dios lo permite para ser señal a muchos. Muchos mueren hoy injustamente para ser señal a su generación,
porque Dios lo permite. Y Él mismo abrió el camino y nos dio ejemplo. Él mismo se entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, para bendición y oportunidad a toda la raza humana, desde el principio hasta el final, en todas sus generaciones. Él se entregó, Él permitió la muerte de su Hijo, y Jesucristo nos dio ejemplo, obedeciendo al Padre, pensando y sosteniéndose como mirando al invisible, porque Dios tenía un plan que, como los cielos de la tierra, es más alto, pensando en toda la humanidad. ¿Es Dios perfecto? Amén. Dios es perfecto. ¿Es la prueba que viene a mi vida perfecta? Amén. La prueba es perfecta. Ahora está en mi tejado tener una buena actitud. Si tú estás hoy aquí y dices, yo he escuchado muchas cosas acerca del cristianismo, Nico, yo no creo en la iglesia, no creo en Nadie pide que creas en la iglesia. Nadie pide que creas en el cristianismo. La Biblia enseña que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él no falla, nunca falló, ni fallará. La Biblia nos enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que no hay ningún justo que busque a Dios. La Biblia nos enseña que la justificación, porque para Dios en su palabra nos enseña que hay una eternidad para cada alma, sea en el juicio y en la sentencia eterna, o sea en la eternidad junto a Él. La Biblia nos enseña que no hay nada que pueda hacer el hombre para justificarse por sus propios actos. Y en su gran amor y en su gran gracia, como dijimos antes, Él dio a su Hijo unigénito, el único que tenía. Dios se hizo hombre y murió en la cruz llevando nuestros pecados. El Cordero que quita el pecado del mundo fue sacrificado por nuestra maldad y la iniquidad de toda la raza humana, para darnos un camino, verdad y vida que lleva al Padre. ¿Qué debo de hacer yo para recibir el regalo de la vida eterna? ¿Qué debo de hacer yo para recibir el perdón de mis pecados y la justificación? Porque, Nico, yo quiero vivir mi eternidad más allá de la muerte, junto a Dios, y no junto al lago de fuego eterno, donde está la sentencia eterna. Eso lo enseña la palabra. Hay gente que se ríe de infierno, de la eternidad con Dios, etc. Vale, perfecto. Pero después de 90, 100 años vamos a ver dónde va cada uno. Y la realidad no es algo que sea, tú te vas a ir al infierno. No. La realidad es que debemos de tener compasión por las almas perdidas y predicar el evangelio. Dios tiene su plan perfecto. Si tú estás hoy aquí y no sabes a dónde vas el día que tú mueras, tienes una oportunidad para orar y recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Mediante una fe, mediante una oración con fe, donde pones tu confianza en Jesucristo. Yo confío en ti como mi único y suficiente Salvador. Y listo. Porque la justificación de nuestros pecados no es bajo nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Con la iglesia orando y con las cabezas bajas, o si tú estás ahí también escuchando la transmisión o la grabación, te animo a que puedas realizar esa oración si tú no sabes, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Tú le puedes decir así, la misma oración que hago yo la puedes hacer en tu mente, en tu corazón, para recibir a Jesucristo como tu Salvador. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias que tu palabra enseña que quieres que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Gracias por Jesucristo. Gracias por ti, nuestro Salvador, que se entregó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Señor, no lo entiendo todo, pero entiendo que soy pecador y que te necesito. Señor, te pido, te ruego, Señor, y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti como mi única justificación delante del Padre. Creo, Señor, en ti, en el testimonio que has dado acerca de tu Hijo, que murió por nosotros para darnos vida eterna. Que la vida eterna se encuentra en la fe en Jesucristo. Confío con todo mi corazón y pongo mi fe en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la vida eterna. Amén. Con la cabeza baja y los ojos cerrados, la iglesia allí orando, y por respeto, me gustaría saber si tú has realizado esa oración hoy. No te vamos a exponer públicamente, es una cosa tuya con Dios,
pero sí nos gustaría saber, tanto a Jesús como a mí, que tenemos un nuevo hermano o una nueva hermana entre nosotros, para poder felicitarte, animarte y ayudar a crecer juntos. De la forma que nos gustaría saberlo es, yo voy a decir, ¿habrá alguien aquí que ha aceptado al Señor Jesús? Tú alzas tu mano, yo diré, Dios te bendiga, y eso es todo. ¿Habrá alguien aquí que ha realizado esa oración, que ha puesto su confianza en Jesucristo? Muy bien, veo tu mano, Dios te bendiga. Señor, gracias. Gracias por el Evangelio. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias que hoy en el cielo hay tremenda fiesta por un alma redimida, justificada por Jesucristo. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a seguir predicando el Evangelio, dentro y fuera de tiempo. Y ayúdanos también, sobre todo, a amarte durante las pruebas. Muchas veces hay situaciones en las que tú puedes bendecirnos, ya sea material o físicamente, y eso lastimosamente puede presentar un motivo para alejarse de ti, donde el corazón del creyente no ve necesidad delante de ti. Señor, ayúdanos más bien, no solo durante la prueba, a aferrarnos a ti, sino en la tranquilidad y en la bendición, a aferrarnos mucho más a ti, estando sujetos a ti en todo momento. Señor, la gloria es tuya. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. La gloria es para ti siempre y te alabamos como iglesia. Te exaltamos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y por ser nuestro Señor soberano y perfecto. Amén. Gracias por estar ahí conectado. Que el Señor te bendiga. Cualquier cosa, duda que tengan, nos puedes escribir ahí al correo de contacto, o si necesitas una situación o ayuda, déjanoslo saber. Estamos disponibles también para servir. Muchas bendiciones.